ponerlo a cargar un poquito el marcador para que escriba un poquito más oscuro y se pueda ver bien. Bueno, entonces, recuerda que en últimas vamos a tomar la función. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? Menos 3x más 5. No, ese es el punto 1. Yo decía el punto 2 que es un poquito más complejo. ¿Sí? O sea, hacer el punto 2 que es un poquito más complejo. ¿F de x igual a qué? A la raíz. Igual a raíz de 1 más 3x. Más 3x. ¿Listo? Entonces se supone que esta va a ser mi función. Esta es la que voy a estar trabajando. No sé si alcance a ver desde ahí. Ahorita no. Entonces, digo, como voy a aplicar la función y la voy a derivar, entonces digo que la primera derivada de f de x va a ser igual, ojo, esto me indica que va a ser la derivada ¿de quién? De esta misma señora que está acá. Entonces digo que para yo aplicar la función, en su momento de derivar, debo de aplicar esta norma que está acá, que es por definición. Entonces digo que va a ser igual al límite de h cuando tiende a 0 de, en este caso, tomo la función y la función es la raíz de 1 más 3x. ¿Qué quiere decir aquí? Que en vez de colocar x, voy a ubicar x más h. Recuerde que aquí dentro de la función, cada vez que me aparezca un x, debo de ubicar x más h. En este caso, como nomás me aparece una sola vez en la función, entonces abro paréntesis x más h. ¿Listo? Menos, retomo nuevamente acá, menos f de x, es la función normal, entonces digo raíz de 1 más 3x. ¿Cierto? Sobre h. Ahí estamos bien, ¿no? Ahora sí, lo que debo de aplicar ahí está dentro de nuestras consultas. Como hay una raíz, lo que debo de aplicar son los métodos de racionalización. ¿Sí? Como hay una raíz, lo que debo de aplicar es el método de racionalización. Para ello, aplico el conjugado. ¿Listo? Entonces, como debo de aplicar el conjugado, recuerden que el conjugado es la misma expresión tomando todo el primero, es decir, todo esto como A y todo esto como B. Y se supone que es la misma expresión, pero con signo diferente, es decir, este signo va a cambiar. Entonces digo, f', que no se nos olvide esto, de x igual el límite de h cuando tiende a 0 de, vuelvo y reitero, 1 más 3x más h menos la raíz de 1 más 3x, ¿cierto? Sobre h por, y multiplico por el conjugado. Recuerden, la misma expresión, pero lo único que va a hacer este signo cambiar a positivo. Como está menos, lo cambio a positivo. Si hubiese sido más, lo hubiese cambiado a negativo. Entonces, escribo la misma expresión, lo que está acá, y digo 1 más 3x más h, ¿cierto? Más, ¿ves? Sí, más, en este caso, raíz de 1 más 3x. ¿Sí?
Como lo hice arriba, también debo de hacerlo abajo. Recuerden que es como si estuviera multiplicando por 1. Si yo divido esto por lo mismo, pues en últimas me va a dar 1. Entonces, aplico nuevamente abajo 1 más 3, x más h, más 1 más 3x. ¿Listo? Entonces aquí yo ya tengo la multiplicación por el conjugado. ¿Para qué multiplico por el conjugado? Si ustedes notan acá, esto multiplicado por esto me da un producto notable. ¿El producto notable cuál es? A más b por a menos b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo yo acá? Esto que está acá multiplicado por lo que está acá. Recuerden que a es toda esta expresión y b es toda esta expresión. Teniéndolo así, entonces me daría esto como resultado. ¿Listo? Eso es un producto notable. Teniendo en cuenta eso, entonces digo, lo voy a borrar, entonces digo que esto es igual a f' de x igual al límite de h cuando tiende a 0 de, ¿y cuánto era que nos daba? A al cuadrado menos b al cuadrado. Esto era el resultado de la multiplicación de ellos dos. Y como a es todo esto, entonces digo, la raíz de 1 más 3x más h al cuadrado menos, ¿sí? Vuelvo y reitero, esto es un paréntesis. Cuadrado menos b, y ves todo lo que está allá, abro paréntesis, 1 más 3x. Todo esto al cuadrado, ¿no? Profe, Entonces ya tengo ahí, ¿sí? qué pena, es que no se ve por la luz. Guíense con la cartilla. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Por algo les dice, en caso tal de que no, se guían por la cartilla, que es el punto que estoy haciendo. Y ahí les estoy explicando cómo lo estoy haciendo. ¿Listo? Entonces, Ah, bueno. dividido h, y h se va a multiplicar por todo lo que está acá. Entonces nos quedaría la raíz de 1 más 3, abro paréntesis, x más h, más la raíz de 1 más 3x. Listo. Entonces, en últimas, ¿qué hice? Multipliqué a h por lo que estaba en el denominador. Y arriba, pues ya sabía que me daba esta expresión, por eso lo dejo ahí al cuadrado. ¿Qué pasa ahora? Como ya lo tengo de esta forma un poco más resumida, entonces digo que el límite de h cuando tiende a 0 de, y elimino los exponentes. Entonces digo, esta raíz se va con este exponente al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué me queda? 1 más 3, abro paréntesis, x más h. Eso es lo que me está quedando de este primero. Elimino la raíz, como está el cuadrado y el exponente es a la 2, sabemos que los exponentes se dividen, el índice divide al exponente y nos da 1. Entonces, se elimina en últimas. Ahora, lo mismo pasa acá. La raíz se divide con este 2, ¿qué me queda? 1 más 3x. Pero ¿qué pasa? Que no se nos olvide esto. El paréntesis, antes de ese paréntesis hay un signo menos. Ese signo menos afecta todo lo que está dentro. Por ende, todo lo que está dentro del paréntesis va a cambiar de signo. Es decir, menos por más me da menos. Entonces el primero es menos 1, ¿cierto? Como estaba positivo, cambió de signo a menos 1. Lo mismo pasa con el 3x. Menos por más me da menos. Y como tengo 3x, entonces me queda menos 3x. De esa forma ya solucioné lo de arriba. ¿Listo? Vuelvo y reitero. ¿Qué hago acá? Elimino el exponente con el índice de la raíz. En el primero me queda esto como está acá.
¿Por qué no hay que operarlo con ningún signo? Pues porque aquí no me aparece ninguno negativo. Por ende, se conserva el signo tal como está. Mientras en el segundo, como hay un paréntesis, ¿sí? Debo de operar este signo menos con lo que está dentro, que ahí es donde la mayoría nos equivocamos y se nos olvida. Entonces hay que hacer mucho énfasis ahí y ojalá marcarlo, ¿sí? Entonces digo, ya eliminé el paréntesis, ya eliminé la raíz con el exponente, entonces que me quedaron 1 más 3x. Opero menos por más me da menos y 1 por 1 me da 1, menos por más me da menos y 1 por 3x me da 3x. Ese es el resultado que me da del numerador. Sigo con el denominador. Lo dejo tal cual, h, abro paréntesis, raíz 1 más 3x más h, ojo, dentro del paréntesis, que no se nos olvide esto, más la raíz de 1 más 3x. ¿Ustedes qué pueden hacer acá? Yo puedo eliminar este paréntesis, ¿sí? Aquí aplico propiedad distributiva este por este y este por este. O si no, lo pueden dejar ahí como está y no va a haber ningún problema. Después lo van a hacer. Igual hay que hacerlo, pero lo podemos hacer más adelante. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos bien, no hay problema. Continúo. ¿Ahora qué hago? Voy a multiplicar este por este. Como ya no hay nada que lo esté afectando por fuera, entonces multiplico 3 por x y multiplico 3 por h. ¿Qué propiedad es esa? ¿Quién me acuerda el nombre de esa propiedad? Distributiva. La distributiva, sí señorita. Entonces, nos quedaría el límite de h cuando tiende a 0 de 1 más 3x, porque estoy multiplicando, más 3h, ¿cierto? Menos 1 menos 3x. Y abajo, vuelvo y escribo lo mismo. Si quiere lo podemos también aquí operar abajo, lo podemos hacer, no hay problema, para hacer algo en el de abajo, porque no hemos hecho nada hasta el momento. Entonces digo la raíz de 1 más, aplico propiedad distributiva, la misma que apliqué aquí, sería 3x más 3h dentro del paréntesis, dentro del radical, ¿no? Ya elimino paréntesis, me queda dentro del radical más la raíz de 1 más 3x. ¿Listo? Cierro paréntesis. Teniendo en cuenta hasta ahí, lo único que hago con el numerador es eliminar términos semejantes. Como ya no hay nada de multiplicación, si ustedes notan aquí no hay nada que tenga que multiplicar, entonces yo ya puedo eliminar términos semejantes. Este 1 positivo con este 1 negativo, ¿cuánto nos da? 0. Se elimina. 3x positivas con 3x negativas 0. se cancelan también. ¿Qué me queda? 3. 3h. Entonces digo, voy a hacerlo acá. F' va a ser igual al límite de h cuando tiende a 0 de, nos dio 3h. Y abajo lo voy a escribir tal cual. Entonces h, abro paréntesis, la raíz de 1 más 3x más 3h más la raíz de 1 más 3x, ¿cierto? Hasta ahí. Ahora sí, como esto está en términos de producto, es decir, h está multiplicando a todo esto, y lo mismo arriba, el 3 está multiplicando a h, entonces ya tengo dos multiplicaciones tanto arriba como abajo. ¿Qué aparece arriba que aparece abajo? ¿Qué aparece arriba que aparece abajo?
3H. Abajo aparece 3H. No, recuerden que yo esto lo H, aquí, tomo H como si fuera A y todo esto como si fuera B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es un producto, esto es un único número. Este resultado vendría siendo un único número. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo? Lo mismo acá. Esto como si fuera A y esto como si fuera B. ¿Por qué? Porque en última se están multiplicando. Entonces, ¿qué aparece arriba? ¿Qué aparece abajo? H. H, ¿cierto? Por ende, yo puedo eliminar la H. Es decir, simplifico, que es lo último, lo único que vamos a hacer. Y para eso es que cuando vamos a resolver límites hay que llegar a la simplificación. Entonces, H, con H se va y me quedaría f' de x igual al límite de h cuando tiende a 0 de 3 sobre 1 más 3x más 3h más 1 más 3x. ¿Sí? ¿Se parece al resultado que tenemos ahí? ¿Qué nos hace falta? ¿Quién recuerda cuando simplificábamos cuál era el paso a seguir? Cuando ya simplificábamos, cuando eliminábamos algo, ¿qué era lo que hacíamos después? Reemplazar valores. Evaluar el límite, sí señor. Evaluar el límite. Por ende, donde aparezca h, lo voy a reemplazar por 0. Entonces digo, y como ya evalúo, entonces no hay necesidad de escribir límite. Entonces esto nos va a dar 3, ¿sí? Y nos quedaría 1 más 3x más 3 por 0, ¿cierto? Más 1 más 3x. Todo número multiplicado por 0 nos da 0. Quiere decir que esto se anula. Esto que está ahí. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda? Voy a borrar esto acá. ¿Cómo se anula? Nos queda f' de x igual a 3 raíz de 1 más 3x más raíz de 1 más 3x. ¿Sí? Esto es lo que nos está quedando porque este se anula. ¿Qué pasa ahora? Como estos dos son lo mismo, entonces aquí es como si tuviera un 1 imaginario y un 1 imaginario. Entonces 1 más 1 nos da 2 y el radical se conserva, 1 más 3x. Es decir, tengo dos veces este mismo elemento. Eso es lo que me está indicando. Tengo dos veces este mismo elemento. Y recuerde que arriba, pues teníamos que era 3. F de x prima es igual a esto que está acá. Y esta vendría siendo la solución. Recuerden, como estamos en raíz y está en términos de suma, como son la misma, se deja el mismo radical, ¿sí? Y se suman. 1 imaginario más 1 imaginario nos da 2. ¿2 qué? Raíz de 1 más 3x. Eso es lo que me está indicando, que se está repitiendo dos veces. Ah, entonces dos veces lo debo de poner. ¿Sí? Y pues arriba ya nos había dado 3. Por ende, esta que está acá es la primera derivada de esta señorita. Y ahí es donde constatamos la primera derivada. ¿Sí? Si yo ya quisiera hacer la segunda derivada, entonces ahorita hago el mismo procedimiento, pero ya con esta que está acá. ¿Sí? Ya debo de tomar esta señorita que está acá.
y empezar a derivarlo nuevamente. Si quiero hallar la tercera, pues entonces ya vendría el resultado de esa y así sucesivamente. ¿Tienen alguna pregunta, niños? Esto que acabamos de ver es aplicar la derivada por definición, ¿sí? Y si ustedes observan, si yo ya quisiera hallar la derivada en un punto específico, es por decir, hallar la derivada de esta función en el punto 3, pues ya lo único que haría yo acá, ¿sí? Lo único que haría yo acá es tomar la derivada y cambiar la x por el 3. Y ya vendría hecho todo el proceso, ¿sí? Y hallar la derivada en un punto específico. O, si lo quiero hacer durante el proceso, pues entonces aquí cuando voy a iniciar, cambio la x de una vez por el 3, ¿sí? Si lo quiero hacer durante el proceso para que el resultado de una vez me dé puntual. Pues entonces donde aparece la x, la voy a cambiar por el 3. Si me dicen, por ejemplo, hallar la derivada de esta función en un punto específico, ¿sí? Y ahí sí sería igualito como si estuviera trabajando, en este caso, como si estuviera trabajando la tasa de variación instantánea. Eso vendría siendo ser tasa de variación instantánea. Evaluar el límite en un punto específico. Aquí estamos hablando de la función en cualquier punto. Este es el que yo quiero hallar, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Primero la derivé y ya si quiero hallar en el punto 3, pues cambio aquí por 3. Si quiero hallar en el punto 4, pues cambio aquí este resultado por 4 y esas vienen siendo las tasas de variaciones instantáneas en el punto que ustedes quieran hallar de esa función, ¿sí? Entonces, por eso es primordial saber derivar para poder hablar de un punto específico dentro de la función. Es algo tedioso. Yo sé que es algo tedioso para algunos, pero vuelvo y reitero, muchachos, esto es de practicar. Si no practicamos y no comprendemos los procedimientos a seguir, cómo solucionar este tipo de situaciones, pues vamos a seguir teniendo flaquezas. ¿Por qué? Pues porque necesito muchas bases para poder simplificar, que en últimas era el objetivo, ¿sí? Entonces hay que seguir trabajando mucho para llegar a este tipo de situación. La próxima clase vamos a trabajar mediante GeoGebra, ¿sí? Entonces los que tengan el dispositivo, computador o en el celular también traen la aplicación para que si quieren descargarlo también en línea lo pueden hacer porque GeoGebra también sirve para trabajarlo en línea. Pues para que también hagan el procedimiento y practiquen, ¿sí? Y ahí nos vamos a dar cuenta qué significa la derivada, ¿listo? ¿Qué es lo que refleja gráficamente la derivada? Entonces, la próxima clase sí necesito que tengan GeoGebra instalado, bien sea en el computador o que tengan un computador con internet, porque también lo podemos hacer en línea. Bueno, muchachos, yo sé que esto es complejo, pero también hay buenas noticias. Resulta que todo esto también se puede hacer de una manera sencilla aplicando las reglas de la derivación o las reglas de la derivada, ¿sí? Eso lo van a encontrar incluso en este libro, no lo encuentran, sino en el módulo 2 es que encuentran esas reglas de la derivación. Entonces, en estos 15 minutos vamos a consultar esas reglas de la derivación, ¿sí? Pues para que no se me desanimen que es todo este proceso, no, hay unas reglas muy